pero muy buenas tardes a todos. Gracias por estar otra vez acá en vivo disfrutando de esta reunión. Les agradecemos mucho por estar conectados y realmente queremos que disfruten de esta reunión. Y no solo la disfrutamos nosotros hasta que nos dejen volver a nuestra casa, la están disfrutando María Elena de Brasil, hermana hasta de Canadá. La verdad es que esto que ha pasado nos abrió un montón de puertas para seguir haciéndolo una vez que volvamos a la iglesia. Realmente estamos muy contentos y esperemos que se siga sumando mucha, pero mucha más gente. ¿Qué les parece si tenemos una oración y después cantamos algo para empezar a adorar a nuestro Dios? Padre nuestro, muchísimas, pero muchísimas gracias por ser tan bueno, por ser tan generoso con nosotros. Dios nuestro, no nos hace faltar nada. Aún en estas situaciones difíciles, sabemos que tu cuidado y que tu protección están con nosotros. Dios nuestro, queremos bendecir tu nombre así como tú nos bendices a nosotros. Queremos acercarnos más a ti, queremos sentir tu presencia en este lugar, en este momento. Dios nuestro, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y solamente tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el poder. Amén, amén y amén. Y bueno, ¿qué les parece si ya empezamos a cantar? Donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste, y me postro a adorarte. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hola queridos amigos y hermanos, es un gusto poder contactarnos nuevamente, aunque sea a través de este medio, y esperando que este tiempo pase para que podamos mirarnos a los ojos, para que podamos abrazarnos entre todos, para que podamos expresar un amor práctico y bueno, y esperando que este tiempo de cuarentena pueda pasar, aprovechando esta nueva experiencia en la que Dios nos pone en la escuelita de Dios para comenzar a disfrutar más de su presencia, a aprender a descubrir nuevos atributos, a sentarnos en las faldas de Dios, a sentir un nuevo perfume de su presencia, a escuchar su voz tiernamente, al sentir sus caricias en cada circunstancia en la que atravesamos. Así que en este tiempo en el que es un nuevo tiempo, un tiempo de espera, que podamos seguir aprovechando, disfrutando y compartiendo de él. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52, nos relata acerca de una persona que vivía en una plena cuarentena por la situación que atravesaba. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, refiriéndose a Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate y ve a Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Usted sabe que este mismo relato se haya descrito también en dos evangelios, en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas. Y aunque Mateo habla de este mismo pasaje acerca de dos ciegos, Marcos y Lucas hablan acerca de un ciego. Esto no significa de que estos tres evangelistas estén contraponiéndose en sus formas de ver las cosas, no, todo lo contrario, ambos seguramente vieron lo mismo. La cuestión es que sin duda Marcos y Lucas mencionan a un solo ciego en este hecho, porque lo que demuestra realmente Bartimeo es algo digno de apreciar. Mientras que Mateo resalta la actitud de los dos ciegos, Marcos y Lucas hacen énfasis en los detalles de la vida de este ciego Bartimeo, porque hubo detalles que realmente causaron muchísima impresión en los escritores de estos evangelios.
Lo cierto es que dice la palabra de Dios, y entendiendo el contexto en el que venía, que Jesús ya iba rumbo a Jerusalén y para llegar a Jerusalén tenía que pasar por Jericó. Había un gran problema entre las multitudes que seguían a Jesús y aún entre los mismos discípulos. Cada uno de ellos tenía una percepción, una concepción del Mesías que esperaban, que se contraponía con lo que Jesús venía anunciándoles. Jesús le venía anunciando de que Él iba a ser un Mesías que iba a morir y que iba a entregar su vida por muchos, que iba a dar su vida por rescate a los demás. Anteriormente Jesús le había dicho de que Él no solamente venía a morir por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, sino que además Él venía a servir al hombre. Todos estos hechos dentro de la concepción que ellos tenían, realmente no podía ser asimilado. Muchas de las personas que estaban en la multitud y que acompañaban a Jesús a Jerusalén esperaban de que Jesús fuera coronado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores y como el Rey de los judíos. Ellos pensaban de que Jesús iba a generar una manifestación en todas las personas que estaban allí y que la única forma de poder coronarse como rey y establecer un reino terrenal, que era lo que ellos esperaban, era a través de una masacre. Ellos esperaban que realmente se derramara sangre, sangre de guerra. Pero Jesús le estaba demostrando de que Él no iba a derramar ningún tipo de sangre de guerra. Que la única sangre que se iba a derramar para establecer su reino, que no iba a ser un reino terrenal, que no iba a ser un reino que se iba a obtener a través de la conquista y de la espada, sino que iba a ser un reino que se iba a transformar en un reino de amor, en un reino espiritual, en un reino en el que se iba a acceder a través del perdón y a través de la gracia. Entonces muchos de ellos con esa falsa percepción seguían a Jesús, a tal punto que varios de sus discípulos en los pasajes anteriores peleaban entre ellos por saber quién de ellos iba a ser el mayor. Peleaban entre ellos por saber quién es el que se iba a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús. En este contexto las multitudes seguían a Jesús, algunos de ellos porque eran curiosos, otros tal vez porque pensaban que por tener tanta experiencia acompañándolo iban a tener un beneficio extra. Lo cierto es que dentro de toda esa multitud acompañaban a Jesús por diferentes motivos y por diferentes circunstancias egoístas. Pero cuando acompañaban a Jesús, lo cierto es que junto al camino se menciona la palabra de Dios de que había un hombre. Y dice que este hombre tenía dos características. La primera característica es que era ciego. Y dice la palabra de Dios de que este hombre no solamente era ciego, sino que además era un mendigo. Ser un ciego en aquella época implicaba prácticamente estar condenado a la supervivencia. Un ciego no podía trabajar. La mayoría de los trabajos eran físicos, no había trabajos virtuales como hay ahora. No había trabajos administrativos. Un ciego era prácticamente condenado a vivir de la limosna de los demás. Así que, como era común, los ciegos y los mendigos se encontraban junto al camino, en los lugares donde había mayor afluencia de gente. ¿Por qué? Porque allí pasaban los viajeros y ellos sentados, porque su forma de trabajar era estar sentado. La manera de estar sentado implicaba de alguna manera un poco más de lástima para que el viajero, quien pasara por ese camino, sintiera un poco de compasión y le diera algo de limosna. Ser un mendigo era prácticamente estar dependiendo de la supervivencia de cada día de lo que le sobraban a los demás, de vivir de las migajas de lo que el otro le daba. Lo cierto es que estaban cerca las Pascuas y junto al camino de Jericó para llegar a Jerusalén iba a pasar muchísima gente. Aunque para mucha gente las Pascuas era un tiempo especial porque iban a ir al templo de Dios a adorar, para Bartimeo no era un día especial. Si había algo de especial era porque iba a pasar muchísima más gente y probablemente lo que le pudieran llegar a dar le iba a servir para vivir no solamente un día, sino tal vez 2 o 3 días. La cantidad de limosnas que iba a recibir iba a ser más grande. Pero pensar en acceder al templo era algo que prácticamente era imposible para él. Era simplemente un sueño. La mayoría de las personas iban al templo a adorar, a cantar canciones. Cuando Bartimeo simplemente sus mejores canciones, su mejor adoración eran junto al camino. No había grandes proyectos para él. Él no podía soñar con servir a Dios de diferentes maneras. Era una persona limitada. Sus sueños eran limitados. Por ende, sus proyectos eran limitados. Lo único lo que podía esperar él simplemente era lograr la supervivencia de cada día de lo que él podía llegar a recibir a través de las limosnas. Pero en ese momento pasa Jesús.
Y seguramente le escuchó hablar de Jesús en algún mensaje o algún viajero que tal vez le contó acerca de él. Y cuando siente que pasa Jesús, dice la palabra de Dios de que Bartimeo comenzó a clamar y a clamar el nombre de Jesús. Y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en esa aclamación que hacía Bartimeo estaba haciendo dos cosas. Primero, al decirte que Jesús era el hijo de David, estaba reconociéndolo como el Mesías enviado por Dios. Y segundo, que al decir que tuviera misericordia, estaba no solamente reconociendo que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el Cristo, sino que también estaba reconociendo de que el reinado de Jesús iba a ser un reinado de misericordia y de gracia. Lo cierto es que todas las personas que estaban ahí por diferentes motivos comenzaron a intentar hacerlo callar. Varios de ellos probablemente le habrán dicho: che, ¿cómo vamos a detener el camino de un rey que está yendo a coronarse? ¿Te pensás que acaso un rey se va a detener en su camino de coronación para atender a un mendigo? ¿Pensás que Jesús va a detener su camino para atender tus proyectos? Jesús está demasiado preocupado en cosas demasiado importantes para atenderte a ti. Siempre a veces pensamos de que tal vez Dios no pueda detenerse para escucharnos a nosotros. O a veces existe el falso concepto de pensar de que Dios no se detiene a preocuparse por nuestros pequeños detalles. Lo cierto es que a pesar de que las multitudes trataban de hacer callar a Bartimeo, de poniéndole el peso sobre él, diciéndole que su vida era insignificante, de que su vida valía muy poco, de que no era accesible a Jesús, él comenzó a clamar cada vez más fuerte. Y clamó de tal manera porque era tanta la desesperación que él tenía por Jesús, porque sabía de que esa era la oportunidad de su vida, porque sabía que era la última oportunidad que Jesús iba a pasar por allí, y realmente fue así. Era la última vez que Jesús iba a pasar por Jericó, porque de allí iba a ser crucificado en Jerusalén. Lo cierto es que Bartimeo, a pesar de ser ciego, logró ver lo que otros no pudieron ver. Logró ver sin tener claridad en sus ojos lo que muchos habían visto a través de milagros y de señales durante muchísimo tiempo. Había más fe en él que en toda la multitud que le seguían. Aún había más fe en él que los mismos discípulos que esperaban recibir premios egoístas. Lo cierto es que cuando Jesús oyó el clamor de Bartimeo, se detuvo. Y aunque le pareciera increíble a los que estaban allí, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, rumbo a su crucifixión, rumbo a la obra más importante que él llegaba a hacer, se detuvo para atenderlo a Bartimeo. ¿Saben qué? A veces me he preguntado si no hubiera sido fácil para el Señor tal vez haberse manifestado en cuerpo de hombre, ya cumpliendo 25 o 30 años, y en vez de pasar todo ese tiempo de tantos años con nosotros, haber venido exclusivamente para morir. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos muestra de que Jesús vino no solamente a morir por nosotros, sino que vino a servirnos. Jesús dijo: yo he venido para servir, no he venido para que me sirvan. La mayoría de ellos esperaban un rey terrenal que estuviera lleno de servidores, y esperaban ser ellos mismos los servidores, pero servidores por prestigio, no servidores por amor. Pero Jesús le dijo: yo he venido para servir. ¿Sabe qué es lo que significa cuando Jesús dice que vino para servir? Servir a otro implica renunciar a uno mismo. Servir a otro implica decirle que esa persona es más importante de lo que nosotros creemos. Servir a otro significa detenernos a nosotros mismos para comenzar a prestarle atención al otro. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Jesús? Les había enseñado a sus discípulos de que Él venía a servir, de que Él venía a dedicarnos su atención. Así que Bartimeo no iba a ser una persona más en medio de la multitud. Aunque para ellos era un caso perdido, para Jesús era un caso relevante e importante. Era el más importante de todos. Así que se detuvo Jesús a servir a Bartimeo, a prestarle su atención, a dedicarle su tiempo. Y lo mandó a llamar justamente con las multitudes. A veces me pregunté y dije, bueno, ¿por qué Jesús nos acercó él mismo a llamarlo personalmente a Bartimeo? Las multitudes tenían que entender algo, que Él venía a servirnos y que Él venía a dar su vida por nosotros, que Él venía a establecer un reinado espiritual, un reinado que no se gana con prestigio, que no se gana con esfuerzo propio, un reinado que solamente se gana por gracia
y por fe, por medio de su sacrificio y de su resurrección. Era un reino espiritual el que Él venía a establecer. Así que envió a las personas a llamar. Y como uno ve cómo son las personas, ¿no? Como a veces pueden ver las cosas de una forma, otras veces pueden ver de otra. Cómo las personas a veces cambian. Lo que tal vez hoy les gusta, mañana no les gusta. Lo cierto es que Jesús mandó a las personas a decirle que ellos mismos le dijeran a Bartimeo que Jesús lo llamaba. Y aquella persona que antes lo criticaban, ahora se acercaban a Bartimeo y le dicen: ten ánimo, acércate porque te mandó a llamar. Cuando Jesús mandó a las personas a decirle a Bartimeo que lo llamaran, de alguna manera estaba no solamente dándole la posibilidad de restaurarse a Bartimeo, sino que estaban dándole la posibilidad de restaurarse a las personas que lo habían condenado con anterioridad. Le estaba dando la posibilidad de poder enmendar su error, de poder ver a esa persona con los mismos ojos con los que él lo veía. Y lo llamaron a Bartimeo. Pero dice la palabra de Dios algunos detalles que son increíbles, que sin duda estos detalles fueron los que llamaron la atención de Marcos y de Lucas. Dice que fue tal la desesperación que tenía por la presencia de Jesús, que arrojó su capa. ¿Sabes qué? La capa para una persona común era una prenda más, pero para un ciego y para un mendigo era todo lo que tenía. Los mendigos no podían comprarse una capa todos los días. Con suerte tenían solamente algo para poder alimentarse y subsistir. Para una persona como Bartimeo, su capa era todo lo que tenía. Así que cuando lo mandaron a llamar, arrojó su capa y fue a la presencia de Jesús. Pero lo otro que hizo Bartimeo, estaba sentado, porque los que mendigaban sentado. Estar sentado mendigando era su forma de trabajar, era su única manera de poder obtener su sustento y su ingreso. Pero cuando Bartimeo se levantó, de alguna manera no solamente demostró que estaba renunciando a todo lo que tenía cuando arrojó su capa, sino que al levantarse y al acudir a Jesús, estaba renunciando que aún renunciaba, estaba mostrando que aún renunciaba hasta su manera y su forma de vivir. ¿Quién iba a pensar de que si a lo mejor Jesús no hiciera el milagro, él hubiera perdido su capa? Pero a él no le importó nada. Él se presentó a la presencia de Jesús. El otro detalle que me llama la atención es que cuando él va y se presenta a la presencia de Jesús, era muy común que los mendigos atosigaran a las personas pidiéndole limosnas debido a las necesidades que tenían. Sin duda Bartimeo tenía muchísimas necesidades. Tal vez pudo haberse presentado delante de Jesús con un montón de quejas, diciéndole: si sos el Hijo de Dios, ¿por qué yo nací ciego? ¿Por qué tengo tantas necesidades? Durante tiempo, ¿por qué he cantado tantas canciones junto al camino y nunca he podido ir al templo? Lo cierto es que a pesar de todas sus necesidades y a pesar de toda su congoja, él se presenta delante de Jesús y no emite ninguna palabra. Tenía muchísimas cosas para poder pedirle, pero no emite ninguna palabra. Espera que el maestro hable primero. No sé cuántas veces nosotros tenemos muchas necesidades y a veces estamos acostumbrados a que el 90% de nuestras oraciones simplemente sean para peticiones. Y muy pocas veces estamos dispuestos a sacrificar tiempo para disfrutar de su rostro, para contemplar y aprender un nuevo atributo de Dios, para disfrutar de su perfume, para disfrutar de su gracia, para exaltar su misericordia, para agradecerle por todas las cosas que tenemos y no estar preocupado tanto por las que nos faltan. Lo cierto es que a pesar de que Bartimeo era muy limitado no solamente en recursos materiales, sino que también en los recursos humanos, porque él era limitado de sus ojos, todo lo que tenía, todos los sentidos que tal vez estaban funcionando en él, así sea poco, sea mucho, lo puso a la presencia de Jesús. A veces nosotros malgastamos el tiempo pensando en las cosas que no tenemos, discutiendo qué don podía ser el mejor. Si yo tuviera tal don, haría tal cosa, y descuidamos lo que Dios nos ha dado y somos desagradecidos muchas veces. Lo cierto es que Bartimeo se presentó a la presencia de Jesús y Jesús, viendo la humildad de él, viendo todo lo que había renunciado, le hace la gran pregunta, que era lo que él esperaba. Le dijo: ¿qué quieres que te haga? Sabía que esta misma pregunta que le hizo Jesús en el Evangelio de Marcos a Bartimeo, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Unos pasajes anteriores se le habían presentado Juan y su hermano y la mamá de Juan, y le
se presentaron en la presencia de Jesús y diciéndole: Maestro, por favor, queremos que tú hagas lo que nosotros te pedimos. Y esa misma pregunta que le hizo a Bartimeo se la hizo a Juan y a su hermano. Le dijo: ¿qué quieren que les haga? Y allí cada uno de ellos le dijo: Señor, que tú nos permitas sentarnos a tu diestra y a tu izquierda. Lo cierto es que cuando Jesús le hace esta pregunta a Bartimeo, Bartimeo le responde con algo que tal vez pudiera haber parecido lógico, pero que de alguna manera podría resultar ilógico. Él no le pide riquezas. A pesar de que llevaba una vida miserable, no le pide riquezas. No le pide prestigio. No le pide que las personas que lo hacían callar y que le recriminaban y que lo estaban avergonzando se hiciera justicia sobre ellos. No le pidió oro, no le pidió plata, no le pidió fama. Simplemente le dijo: Maestro, que pueda ver. Simplemente le pidió poder ver. ¿Y sabes qué? Lo que él estaba pidiendo no era simplemente de ver por ver. Él estaba pidiendo ver para seguirlo a Jesús. Lo que él estaba pidiendo era no solamente ver, sino que poder ver para saber cómo conducirse en su vida. Siempre tenía que depender un ciego de que alguien lo guiara hasta el camino. Pero esta vez, a través de la vista que Jesús le iba a dar, él iba a aprender a conducirse. Iba a aprender a conducirse de una manera diferente a la que siempre estaba acostumbrado, a que los demás lo llevaran. Lo cierto es que cuando Jesús le da la vista, sucede algo increíble en Bartimeo. Cuando tal vez Bartimeo tendría un montón de cosas para poder descubrir, para mirar con su vista, para contemplar, cuando existía un mundo entero por descubrir, él decide no volver nunca más junto al camino y decide ir con Jesús. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Que esto es lo más increíble de todo, que a través de la vida de Bartimeo, que él siguió a Jesús cantando y alabando a Dios, tú puedes encontrar lo que dice en otro pasaje paralelo, que es el pasaje de Lucas. Dice de que Bartimeo se siguió a Jesús y comenzó a alabar. Y dice que las multitudes que iban a Jesús, al ver a Bartimeo cómo alababa y cómo glorificaba a Dios, comenzaron a glorificar a Jesús también. A veces me he preguntado si cuando me toca ejercer algún ministerio llevo a las personas a que alaben y adoren a Jesús. ¿Sabes qué? Muchísimas personas que estaban allí, a pesar de años que llevaban acompañándolo a Jesús como los discípulos, no habían logrado lo que sí había logrado Bartimeo. Que las multitudes en el momento más duro que Jesús iba a atravesar, alabaran y glorificaran el nombre de Dios. Alguien que era un ciego, alguien que era un mendigo, no solamente recuperó su vista, sino que se transformó en uno de los primeros directores de alabanza del Nuevo Testamento. Alguien que llevó a las multitudes a que alabaran y a que glorificaran a Jesús sinceramente. El que antes habían despreciado, el que antes habían desechado, el que antes recriminaban diciéndole de que Jesús no tenía proyectos importantes para su vida, ahora era quien llevaba a muchos corazones a los pies de Jesús para que alabaran, para que glorificaran y para que exaltaran su nombre durante ese periodo tan duro y tan triste en el que Jesús iba rumbo a ser crucificado en la cruz del Calvario. Qué bueno es que cuando comenzamos en nuestra vida a sacarnos la venda de nuestros ojos y nos damos cuenta de que la importancia no tiene tanto que ver muchas veces con nuestros sufrimientos, sino con el comenzar a disfrutar de la presencia de Dios y a pensar en las necesidades del otro. Jesús no vino simplemente a morir por nosotros. Jesús también vino para servirnos. Vino para dedicar su tiempo a ti. Vino para dedicarme su atención. Vino para decirnos que nos ama de una manera incondicional. Y aunque la cruz del Calvario nos da la posibilidad de ser llamados sus hijos, el hecho de que Jesús viniera a servirnos nos da la posibilidad de poder saber cuán importantes somos. Así que cuando te sientas solo, aunque a veces estés abarrotado de personas como estaban allí y sientas que nadie entiende tu necesidad, no te olvides de que Jesús vino también a dedicarte tu tiempo. Él vino a considerarte a ti como su especial tesoro. Tú no eres algo que Jesús no puede dedicarle importancia. Tú eres muy importante para Él. Su vida fue dedicada a ti. Él vino a servirte y también vino a morir por ti. Así que es un hermoso momento para darle toda la gloria a Dios. Que nuestras vidas se transformen en este tiempo en el que estamos en nuestras casas,
en verdaderos tesoros espirituales, en verdaderas hogueras donde los sacrificios son presentados en el altar de Dios y donde el perfume de alabanza, de adoración y de gratitud surge de cada uno de nuestros hogares. Bien, continuando con este momento en el cual hemos estado escuchando una canción, hemos estado escuchando la palabra de Dios. Nuestro hermano Daniel ha estado meditando acerca del poder de Dios en cuanto manifestado en la vida de Bartimeo, y realmente en este tiempo en el cual muchas veces van pasando los días, las cosas quizás en lo personal se te van complicando, ya ves que notas que estás quizás perdido, que no encontrás el camino, que cuando analizas tu vida de trabajo cada vez la ves más complicada, más oscura, y realmente no podés ver el camino a seguir o la luz que quizás estás necesitando para tomar tus decisiones. En este tiempo creo que lo que debemos hacer es replantearnos, volver a las bases, a analizar a nuestro Dios y reconocer que nuestro Dios es fiel. Y tomarnos de la fidelidad de nuestro Dios, reclamar la fidelidad de nuestro Dios. Dice Deuteronomios 7:9, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen su mandamiento. Es un tiempo de amar a Dios y de obedecer su palabra en el momento difícil, porque Dios es fiel. Dice que su pacto es de generación en generación, que es un Dios fiel, verdadero, y a ese Dios en el cual en este momento tenemos que reclamar y hacer nuestras oraciones como vamos en un momento a hacer. Así que es momento de, quizás, si te encontrás que no ves la salida a tus problemas, que quizás todo parece difícil, complicado, oscuro, reclama la fidelidad de Dios. Y antes de tener este momento en el cual vamos a orar, te invito a que reflexiones. Buscate Deuteronomio 7:9, quizás podés también buscar la palabra de Dios y analizar, por ejemplo, 1 Corintios 10:13. Si vos pensás que lo que estás viviendo es difícil, que no lo vas a poder soportar, que quizás se está complicando todo demasiado, dice 1 Corintios 10:13, la palabra de Dios, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hermano, eso es momento de reclamar la fidelidad de Dios, es momento de orar y afianzarnos más aún a su palabra para que Dios nos muestre cómo debemos continuar, cómo va a ser el futuro de ahora en más, y que realmente podamos ser de bendición a otros como hemos sido llamados. En este momento, hermano, te invito a que escuches una canción. En esta canción vas a reflexionar acerca de la fidelidad de Dios, y a ese Dios después le vamos a orar. Dios es fiel. Él ha estado cuando más necesite, aunque repetidas veces le falle. Mi Dios es fiel. Dios es fiel. Me perdona cuando vuelvo a confesar. Veo el sol cada mañana al despertar. Mi Dios es fiel. Dios es fiel aunque pasen los años, en cualquier situación de la vida. Siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel.
es fiel. Puedo ver su luz aún en la oscuridad, guía mi camino con seguridad. Mi Dios es fiel. Dios es fiel. Siempre llega a tiempo con su provisión, llena de abundante paz mi corazón. Mi Dios es fiel. Dios es fiel aunque pasen los años, en cualquier situación de la vida. Siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel aunque pasen los años, en cualquier situación de la vida. Siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel, es fiel. Dios es fiel, es fiel. Mi Dios es fiel, mi Dios es fiel, mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel, mi Dios es fiel. Si escuchaste bien y prestaste atención en la canción de Marcos Segovia, que te invito a que lo googlees, lo busques, tiene unos lindos temas, y decía que él, cuando Jesús, su Dios, estuvo siempre cuando más lo necesitó, que aun cuando él necesitó pedir perdón, Dios lo escuchó, que cada mañana agradece a Dios el poder levantarse, respirar, poder ver la grandeza y la majestuosidad de nuestro Dios en la creación, que Él es fiel aunque pasen los años, de generación en generación, como leímos, que en cualquier situación de la vida, decía Él en su canción, Dios siempre estuvo, siempre atendió a sus necesidades, siempre le mostró la luz o el camino a seguir cuando todo parecía oscuro. Siempre estuvo en su Dios, siempre le dio la provisión, siempre le acompañó. A ese Dios todopoderoso, grandioso, fiel, de generación en generación, nuestro Dios es fiel y responde a nuestras oraciones, es que le vamos a orar en este día. Y te quiero dejar algunos motivos para estar orando, motivos quizás cercanos a nuestra iglesia, a nuestra familia. Y dice, uno de los motivos que estamos necesitando es que estemos orando por Luisa Escandón, una hermana tan fiel en nuestra congregación de tantos años, de tanto ejemplo para cada uno de nosotros. Está necesitando que estemos orando, ya sabemos de sus años que tiene y necesitamos que Dios la mantenga fuerte. Se tiene que estar haciendo estudios, así que agregamos como motivo especial a Luisa. También estemos orando. Quizás sos uno de los más afectados en la parte económica por esta pandemia. Oremos para que Dios restaure la economía de nuestro país, de nuestra ciudad, que pronto podamos cada uno tener su sustento diario. Así que oremos por la parte económica de nuestro país, oremos por la protección. Las cosas se están liberando cada vez más y necesitamos que aún nuestros adultos mayores estén protegidos, cuidados. Así que estemos orando por cada uno de ellos también, que sabemos que es una franja de la cual este virus afecta más y son más peligrosos. Así que oremos por los adultos mayores, nuestros hermanos que son la congregación, que estamos ya quizás en edad un poco más grande, para que Dios nos esté cuidando y que sea un momento. También oremos por nuestra iglesia local en especial, que sea un momento en el cual Dios utiliza, sabemos que va a ser así, para extensión de su nombre. Que sea un momento de crecimiento espiritual en lo particular y crecimiento en la extensión del Evangelio. Así que te invito a orar por estos motivos. Acordate, Luisa, acordate la economía de nuestro país, acordate los adultos mayores,
y acordate para orar que Dios se haga aún más grande en este periodo y crezca aún más su evangelio. Así que vamos a tener una oración final y después te vas a quedar allí con una música para que tú los puedas hacer en forma particular, y quizás también van a estar allí nuestras placas. Si que tenés algo te podemos ayudar, necesitas algo en el cual podamos ser útil, puedas conectarte con nosotros, comunicarte, y vamos a tratar de ser de bendición para tu vida. Así que te invito a tener una oración, que me acompañes en una oración, y después que tengas tu tiempo de oración particular con Dios, donde recordá y no te olvides que Dios es fiel y Él siempre está respondiendo y actuando para que sea lo mejor para nuestra vida. Vamos a orar. Bien, quizás tuviste un tiempo en el cual estuviste orando con la música allí. Te invito a que lo sigas haciendo y que te tomes tu tiempo a poner tus motivos frente a Dios, a reclamarle al Dios de nuestro Señor que esté obrando y actuando en cada momento. Oramos por los motivos que habíamos expuesto. Amado Dios, te damos gracias por este día y queremos en este momento, Señor, como iglesia, como hermanos, estar clamando a ti. Clamamos, Señor, por Luis Escandón, rogamos que tú la estés cuidando, manteniendo. Tú conoces su estado, Señor, y rogamos que tú bendigas los estudios que se tienen que hacer, Señor, que tú la estés protegiendo en este tiempo difícil. Ponemos en tus manos para que ella pueda sentirse acompañada con la congregación, con su Dios. Gracias por su fidelidad, gracias por su testimonio en cada una de nuestras vidas. Señor, también te queremos seguir clamando, como en todo este tiempo, por nuestro país, por nuestra querida Argentina. Señor, bendice, no solo cuídanos de la enfermedad, no solo, Señor, rogamos que tú nos libres de este tiempo de enfermedad, sino también, Señor, que tú bendigas en la economía de nuestro país. Muchas personas, muchos hermanos están siendo afectados por esta situación, que con deseo de trabajar no lo pueden hacer. Señor, tú utiliza este momento para que nuestro país pueda crecer, pueda desarrollarse, Señor, que tú realmente le des sabiduría a las personas encargadas para sabernos guiar en este tiempo de crisis. Señor, clamamos y te agradecemos por este tiempo y pedimos que a medida que se vayan teniendo la posibilidad de abrir distintas actividades en nuestro país, que cada vez más gente esté circulando. Clamamos, Señor, por el grupo de riesgo de los mayores adultos, Señor, adultos mayores, que tú los cuides, los libres, Señor, de la enfermedad, los protejas, que ellos también puedan llevar su vida normal, y, Señor, y tú los estés librando, Señor. Señor, clamamos para que tú te manifiestes, Señor. Cuídalo a cada uno de ellos, Señor, y que en este tiempo que quizás tú has cambiado el modo,
podemos estar en la iglesia, en nuestro local, como quizás lo deseáramos, Señor, pero el Evangelio sigue andando. Que en este tiempo de crisis, de momentos difíciles, Señor, tú permitas que el Evangelio crezca aún más, que sea un momento en el cual haya mayor cosecha, Señor, que nuevas personas puedan acudir a Dios y puedan encontrar a su Salvador. Señor, bendice este tiempo, bendice nuestra congregación, permite que tu iglesia crezca, Señor, crezca en Santa Fe, en la Argentina y en todo el mundo. Lo ponemos en tus manos, Señor, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Y te rogamos que sigas orando. Van a quedar allí nuestras placas para que tú nos puedas consultar si tenés alguna necesidad. También te invitamos a que el día domingo puedas estar acompañándonos en nuestra reunión que tenemos en este momento de encuentro en que estamos como iglesia, cada uno en su casa, pero con un mismo sentir y un mismo deseo. A las 20 horas estés con nosotros siguiéndonos. Allí en las placas nos vas a poder encontrar tanto en YouTube, en Facebook, en las distintas redes sociales, al igual que las distintas actividades que podemos estar desarrollando de este modo. Así que rogamos que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que realmente en este tiempo Dios es fiel y sea de bendición para tu vida. Nos vemos el día domingo.